¿Qué harías si el futuro de tu civilización dependiera de un acto desesperado que podría desencadenar una guerra total? Esta es la historia de cómo Roma, la ciudad eterna, nació no solo del mito y la ambición, sino también de una de las estratagemas más audaces y controvertidas de la historia antigua. En el corazón de la península itálica, donde las colinas se alzan como centinelas sobre el río Tíber, comenzó una de las historias más extraordinarias de la humanidad. Era el año 753 a.C. y el mundo mediterráneo hervía con el nacimiento de nuevas ciudades y el choque de culturas milenarias. En este escenario de transformación, dos hermanos gemelos estaban destinados a cambiar el curso de la historia para siempre. Rómulo y Remo no eran niños ordinarios. Según las crónicas antiguas transmitidas por Livio y Plutarco, estos gemelos eran hijos de la diosa Rea Silvia y del dios de la guerra, Marte. Su nacimiento fue tanto una bendición como una maldición. El rey usurpador Amulio, temiendo que los niños reclamaran el trono legítimo, ordenó que fueran arrojados al río Tíber para que murieran ahogados. Pero los dioses tenían otros planes para estos pequeños destinados a la grandeza. El Tíber, en lugar de convertirse en su tumba, se transformó en su salvación. Las aguas llevaron la canasta con los bebés hasta las orillas del monte Palatino, donde una loba llamada Luperca los encontró. Esta criatura salvaje, contra todos los instintos naturales, los amamantó en su guarida. Más tarde, el pastor Faustulo los descubrió y los crió como sus propios hijos, sin saber que estaba alimentando a los futuros fundadores de la ciudad más poderosa del mundo antiguo. Los gemelos crecieron fuertes, valientes y con un carácter tan feroz como la loba que los había salvado. Cuando descubrieron su verdadero origen, mataron al usurpador Amulio y decidieron fundar su propia ciudad en el lugar donde habían sido salvados. Sin embargo, el poder nunca se comparte fácilmente, ni siquiera entre hermanos. Cuando llegó el momento de decidir quién sería el rey de la nueva ciudad, los dioses enviaron señales contradictorias. Remo vio 6 buitres desde el monte Aventino, mientras que Rómulo vio 12 desde el Palatino. La disputa escaló rápidamente. Según la tradición, Remo saltó burlonamente sobre las murallas que Rómulo estaba trazando, proclamando que cualquier enemigo podría hacer lo mismo. En un arrebato de furia, Rómulo golpeó a su hermano con una pala, matándolo al instante. «Así perezca quien ose saltar mis murallas», gritó sobre el cuerpo de Remo. Este fratricidio fundacional marcaría para siempre el destino de Roma, una ciudad nacida en sangre, destinada a expandirse por el mundo a través de la conquista y la guerra. Con las manos manchadas de sangre fraternal, pero con una visión clara del futuro, Rómulo se proclamó el primer rey de Roma. Su reino comenzó como poco más que un refugio para desesperados, pero su genio político transformó esta aparente debilidad en la mayor fortaleza de la nueva ciudad. Roma se convertiría en el primer lugar del mundo antiguo, donde tu pasado no importaba, solo tu futuro. La noticia de una nueva ciudad, donde cualquier hombre podía empezar de nuevo, se extendió como el fuego por toda la península itálica. Llegaron en oleadas, esclavos fugitivos buscando libertad, bandidos huyendo de la justicia, comerciantes arruinados, soldados sin señor, artesanos sin trabajo y aventureros de todo tipo. Algunos venían de tan lejos como Grecia y Cartago, atraídos por las promesas de Rómulo de que en Roma un hombre valía por lo que podía hacer, no por quienes habían sido sus ancestros. Rómulo organizó a esta multitud heterogénea con una sabiduría que sorprendería a los sociólogos modernos. Dividió a los habitantes en 2 clases, patricios y plebeyos, pero permitió movilidad social a través del mérito militar y político.
Creó el Senado, compuesto por los hombres más sabios y experimentados, independientemente de su origen. Estableció leyes justas y un código de honor que transformó a bandidos y fugitivos en ciudadanos orgullosos de su nueva identidad romana. La ciudad creció rápidamente. Se levantaron murallas robustas, templos a los dioses, un foro para el comercio y la política, y casas que, aunque modestas, ofrecían dignidad a hombres que nunca habían conocido un hogar verdadero. Roma bullía de actividad. Herreros forjaban espadas y herramientas. Albañiles construían edificios cada vez más ambiciosos y comerciantes establecían rutas que pronto conectarían la ciudad con todo el Mediterráneo. Sin embargo, en medio de toda esta prosperidad y crecimiento, existía un problema que amenazaba con destruir todo el proyecto romano en una sola generación: la ausencia de mujeres. Los refugiados que habían llegado a Roma eran casi exclusivamente hombres. Sin esposas, sin madres, sin hermanas, la primera generación de romanos también sería la última. Rómulo observaba cómo sus ciudadanos envejecían sin descendencia y entendió que toda su gran obra se convertiría en ruinas abandonadas si no resolvía pronto esta crisis demográfica que amenazaba el corazón mismo de su visión imperial. Consciente de que el tiempo trabajaba en su contra, Rómulo decidió abordar el problema de la falta de mujeres a través de los métodos tradicionales de la diplomacia antigua. En el mundo mediterráneo del siglo VIII a.C., las alianzas entre pueblos se sellaban comúnmente a través de matrimonios estratégicos. Los lazos de sangre unían más fuertemente que cualquier tratado escrito, y Rómulo esperaba que los pueblos vecinos vieran en Roma no una amenaza, sino una oportunidad para expandir su influencia. El rey romano convocó al Senado en sesión especial. En el templo de Júpiter, bajo la mirada de los dioses, los senadores debatieron la estrategia. Algunos propusieron buscar esposas en tierras lejanas. Otros sugirieron comprar esclavas para liberarlas como ciudadanas. Pero Rómulo tenía una visión más ambiciosa. Quería que las familias más nobles de los alrededores consideraran un honor emparentar con los romanos. Esta no sería solo una solución al problema demográfico, sino el primer paso hacia la creación de una red de alianzas que convertiría a Roma en la potencia dominante de la región. Se prepararon cuidadosamente las embajadas. Los emisarios romanos fueron elegidos entre los más elocuentes y diplomáticos, vestidos con las mejores togas y portando regalos preciosos: oro, plata, armas finamente trabajadas y productos de tierras lejanas que habían llegado a Roma a través de sus florecientes rutas comerciales. El mensaje que llevaban era seductor. Roma ofrece a vuestras hijas no solo matrimonios honorables, sino la oportunidad de ser madres de futuros ciudadanos de la ciudad más próspera de la península. Los emisarios partieron hacia todas las direcciones. Visitaron las ciudades etruscas al norte, con su antigua sabiduría y riqueza. Las colonias griegas del sur, herederas de la cultura más refinada del Mediterráneo. Los pueblos latinos de las colinas circundantes, primos culturales de los romanos, y especialmente las tribus sabinas de las montañas apeninas, famosas por la belleza de sus mujeres y la fiereza de sus guerreros. Sin embargo, la respuesta fue unánimemente desalentadora. Los etruscos, con su arrogancia milenaria, consideraron insultante que unos bandidos refugiados pretendieran emparentar con linajes que se remontaban a tiempos inmemoriales. Los griegos, con su sofisticación cultural, veían a los romanos como bárbaros sin educación ni refinamiento. Los latinos, aunque más cercanos culturalmente, temían que aliarse con Roma significaría eventualmente ser absorbidos por su creciente poder. Y los sabinos, orgullosos montañeses que valoraban la tradición por encima de todo,
rechazaron categóricamente cualquier unión con lo que consideraban una colección de delincuentes y aventureros sin honor ni historia familiar. El rechazo unánime de todos los pueblos vecinos golpeó a Rómulo como un rayo. No era simplemente una negativa diplomática, era un juicio moral sobre Roma misma. Sus ciudadanos, hombres que habían encontrado dignidad y propósito en la nueva ciudad, comenzaron a murmurar con desaliento. Algunos hablaban de abandonar Roma y buscar esposas individualmente en tierras lejanas. Otros sugerían raids violentos para capturar mujeres por la fuerza. La unidad que Rómulo había forjado tan cuidadosamente comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la desesperación. Fue en este momento de crisis que Rómulo demostró por qué estaba destinado a ser no solo un rey, sino el fundador de una civilización que duraría 1000 años. En lugar de sucumbir a la desesperación o recurrir inmediatamente a la violencia, se retiró al templo más sagrado de Roma, dedicado a Júpiter Optimus Maximus, para buscar la guía divina. Durante días enteros, ayunó y oró, buscando una inspiración que pudiera salvar a su pueblo sin destruir los principios de honor y justicia sobre los que había construido Roma. La respuesta llegó en forma de sueño profético. Según relatan las crónicas antiguas, Consus, el dios de los consejos secretos y las estratagemas ocultas, identificado a veces con Neptuno ecuestre, se apareció al rey en visiones nocturnas. El dios le mostró una imagen, un gran festival donde romanos y vecinos celebraban juntos en paz y alegría, pero donde la astucia romana lograría lo que la diplomacia abierta había fallado en conseguir. La fuerza bruta es la herramienta del bárbaro, susurró la voz divina, pero la inteligencia estratégica es el arma del civilizado. El plan que surgió de esta inspiración divina era audaz hasta el punto de la locura, pero también brillante en su simplicidad psicológica. Rómulo entendía que los pueblos vecinos habían rechazado las propuestas matrimoniales no solo por prejuicio, sino también por desconfianza hacia las intenciones romanas. Si pudiera crear una situación donde los matrimonios fueran un hecho consumado antes de que la resistencia pudiera organizarse, los lazos familiares resultantes harían imposible cualquier ruptura permanente. Las familias luchan, pero eventualmente se reconcilian. Los extraños permanecen enemigos para siempre. El elemento clave del plan era la religión. En el mundo antiguo, los festivales religiosos eran sagrados e inviolables. Incluso las tribus más hostiles respetarían una invitación a honrar a los dioses juntos. Rómulo anunciaría el descubrimiento de un altar antiguo dedicado a Consus, enterrado desde tiempos remotos en el Circo Máximo. Este descubrimiento, cuidadosamente orquestado, requeriría una gran celebración para apaciguar al dios y asegurar su bendición sobre Roma. Los juegos, sacrificios y banquetes atraerían a multitudes de todos los pueblos vecinos, incluyendo crucialmente a sus familias enteras. Una vez que las mujeres jóvenes estuvieran en Roma, rodeadas por ciudadanos romanos y lejos de la protección de sus ejércitos familiares, el momento sería propicio para una acción decisiva que cambiaría el destino de todas las partes involucradas. El Festival de Consualia se anunció con una pompa sin precedentes en la historia de la joven Roma. Rómulo desplegó toda su genialidad política y su comprensión de la naturaleza humana para hacer la invitación irresistible. Los mensajeros romanos, cuidadosamente entrenados en el arte de la persuasión, se dispersaron por toda la península itálica, llevando noticias del extraordinario evento que se avecinaba en agosto del año 752 a.C. El mensaje que portaban era una obra maestra de manipulación psicológica disfrazada de hospitalidad religiosa. Roma ha descubierto un altar sagrado antiquísimo dedicado a Consus,
El dios de las cosechas y los consejos sabios, proclamaban los emisarios en cada plaza pública que visitaban. Los augurios indican que el dios exige una celebración grandiosa para bendecir no solo a Roma, sino a todos los pueblos de la región con cosechas abundantes y sabiduría en sus decisiones. La implicación era clara. Rechazar la invitación sería no solo un insulto a Roma, sino una ofensa directa a los dioses que podría traer consecuencias terribles. Los mensajeros describían con detalle exquisito las maravillas que aguardaban a los visitantes. Habría carreras de caballos como nunca se habían visto, con aurigas traídos desde las colonias griegas más lejanas. Los sacrificios incluirían 100 toros perfectos, y los banquetes servirían vino de las mejores viñas etruscas junto con manjares exóticos de tierras tan distantes como Egipto y Fenicia. Los comerciantes podrían establecer contactos lucrativos. Los jóvenes guerreros competirían en pruebas de fuerza y habilidad, y los ancianos sabios intercambiarían conocimientos sobre agricultura, metalurgia y estrategia militar. Pero el elemento más seductor de la invitación era su promesa implícita de reconciliación. Los mensajeros hablaban con lágrimas en los ojos de cómo Rómulo lamentaba profundamente los malentendidos recientes. Nuestro rey comprende que las negociaciones matrimoniales anteriores fueron percibidas como presuntuosas. Admitían con humildad aparente. Este festival es su manera de demostrar que Roma busca amistad genuina, no dominación. Vengan como huéspedes de honor, no como súbditos potenciales. Esta aparente vulnerabilidad y búsqueda de perdón tocó el corazón de muchos líderes que habían comenzado a cuestionar si habían sido demasiado duros en sus rechazos iniciales. La respuesta superó las expectativas más optimistas de Rómulo. Desde las ciudades etruscas de Caere y Veii llegaron delegaciones completas con sus familias más prominentes. Las colonias griegas enviaron no solo representantes oficiales, sino también comerciantes ansiosos por explorar nuevas oportunidades. Los pueblos latinos de Antemnae, Crustumerium y especialmente Caenina respondieron masivamente, viendo en el festival una oportunidad de evaluar de cerca las verdaderas intenciones y capacidades de Roma. Pero fueron los sabinos quienes respondieron con mayor entusiasmo, lo que llenó de satisfacción secreta el corazón de Rómulo. Las tribus montañesas, lideradas por familias nobles cuyos nombres resonarían en la historia romana, los Titios, los Curios, los Quintios, llegaron en grupos familiares completos. Trajeron consigo no solo a sus guerreros y ancianos, sino también a sus esposas, hijos y, crucialmente, a sus hijas solteras en edad de matrimonio. Estas jóvenes sabinas, criadas en la libertad de las montañas, llegaron a Roma vestidas con sus mejores galas, sus ojos brillando de curiosidad por la ciudad de la que tanto habían oído hablar. No podían imaginar que en pocos días sus destinos estarían para siempre entrelazados con el futuro del pueblo que las recibía con sonrisas tan cálidas como calculadas. ¿Cuánto tiempo tarda un acto desesperado en transformarse en el germen de una civilización? En Roma, la respuesta fue exactamente el tiempo que tardó Rómulo en doblar su capa sobre los hombros. Un gesto que desencadenaría siglos de grandeza construidos sobre los cimientos de una traición perfectamente orquestada. El 21 de agosto del año 752 a.C., amaneció con un cielo despejado sobre las 7 colinas de Roma, como si los propios dioses hubieran conspirado para crear el escenario perfecto para uno de los actos más audaces y controvertidos de la historia antigua. El aire vibraba con la excitación de miles de personas que se habían congregado desde todos los rincones de la península itálica para presenciar lo que creían sería simplemente una celebración religiosa grandiosa.
Nadie, excepto Rómulo y su círculo más íntimo de confianza, sabía que este día marcaría un antes y un después en el destino de Roma. El Circo Máximo, construido apresuradamente en el valle entre el Palatino y el Aventino, bullía de actividad desde las primeras horas del alba. Los romanos habían trabajado día y noche durante semanas para crear un espectáculo que rivalizara con los juegos más famosos de Grecia y Etruria. Las gradas de madera, aunque temporales, podían albergar a más de 20.000 espectadores. El altar de Consus, descubierto convenientemente en el centro de la pista, resplandecía con oro y piedras preciosas que Rómulo había mandado incrustar para impresionar a los visitantes. El aroma de incienso exótico se mezclaba con el de las carnes que se asaban para el banquete posterior, creando una atmósfera de fiesta que parecía bendecida por los dioses mismos. Los invitados llegaron en oleadas durante toda la mañana. Las familias sabinas, vestidas con sus mejores galas tradicionales, ocuparon lugares de honor cerca del altar. Sus mujeres jóvenes, adornadas con joyas de plata forjadas en las montañas apeninas, llamaban la atención por su belleza natural y su porte altivo. Entre ellas destacaba Ercilia, hija de uno de los nobles sabinos más prominentes, cuya gracia y inteligencia ya habían sido notadas por Rómulo mismo. Las familias de Caenina, Antemnae y Crustumerium se mezclaban libremente con etruscos, latinos y griegos, creando una babel de idiomas y costumbres que transformaba el circo en un microcosmos de toda la civilización itálica. Rómulo apareció al mediodía, vestido con una túnica púrpura que solo los reyes podían portar, su capa real bordada con hilos de oro que capturaban y reflejaban la luz del sol como una aureola divina. Su presencia imponía respeto, alto, de hombros anchos, con la barba cuidadosamente recortada y los ojos que brillaban con una inteligencia que muchos encontraban inquietante. Subió a la tribuna real con la dignidad de quien sabe que está a punto de cambiar el curso de la historia, mientras la multitud gritaba aclamaciones que resonaban entre las colinas como el rugido de un animal gigantesco despertando. Los juegos comenzaron con una magnificencia que superó todas las expectativas. Aurigas traídos desde Sicilia y el sur de Italia compitieron en carreras que dejaron sin aliento a los espectadores. Atletas griegos demostraron su destreza en lanzamiento de disco y jabalina, mientras que guerreros etruscos y latinos se enfrentaron en combates de gladiadores que anticipaban las grandes tradiciones que Roma haría famosas siglos después. Los sabinos, admirados por su valor marcial, participaron en competencias de lucha y esgrima que arrancaron ovaciones del público. Durante horas, el aire se llenó de gritos de alegría, apuestas entusiastas y el sonido metálico de las armas chocando en combates deportivos que parecían más danza que guerra. Fue al alcanzar el clímax de los juegos, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte oeste y la multitud estaba más relajada y distraída por el vino y la excitación, que Rómulo se puso en pie lentamente. El gesto pareció natural, como si simplemente quisiera obtener una mejor vista de las competencias. Pero aquellos pocos romanos que conocían el plan secreto sintieron que sus corazones se aceleraban al ver al rey llevarse las manos a los hombros. Con un movimiento que parecía casual, pero que había sido ensayado hasta la perfección, Rómulo dobló su capa púrpura hacia adelante, cubriéndose parcialmente los hombros en una posición que a cualquier observador desprevenido le parecería una simple protección contra la brisa vespertina. Sin embargo, este gesto aparentemente inocente era la señal que 300 jóvenes romanos, cuidadosamente distribuidos por todo el circo, habían estado esperando con la tensión de guerreros antes de la batalla. El destino de Roma y el de cientos de mujeres inocentes acababa de sellarse con el movimiento de una tela púrpura bajo el sol del atardecer.
Lo que siguió al gesto de Rómulo fue una explosión de caos coordinado que reveló la genialidad militar que había detrás del plan aparentemente simple. Los 300 jóvenes romanos, seleccionados no solo por su fuerza física, sino también por su autocontrol y disciplina, se movieron como una máquina de guerra perfectamente aceitada. No gritaron órdenes de batalla ni brandieron espadas amenazadoramente. En cambio, actuaron con una precisión casi quirúrgica que convirtió el pánico inicial en una captura sistemática que minimizó la violencia innecesaria. El objetivo era claro y había sido repetido en instrucciones secretas durante semanas: capturar únicamente a las mujeres jóvenes solteras, evitando a toda costa dañar a niños, ancianos o mujeres casadas. Cada romano tenía asignado un sector específico del circo y sabía exactamente qué familias supervisar. Cuando la señal se dio, se dirigieron hacia sus objetivos con determinación, pero también con un respeto que sorprendió incluso a las víctimas. No hubo violaciones, no hubo golpes brutales, no hubo el salvajismo que habría caracterizado un raid bárbaro tradicional. Era una abducción, sí, pero ejecutada con un código de honor que reflejaba los valores que Rómulo había inculcado en su nueva sociedad. Las reacciones fueron tan variadas como dramáticas. Algunas jóvenes sabinas, criadas en las tradiciones guerreras de las montañas, intentaron resistir físicamente, pateando y arañando a sus captores mientras gritaban por ayuda en dialectos que resonaban con furia ancestral. Otras, paralizadas por el shock, se dejaron llevar como sonámbulas, incapaces de procesar la transformación súbita de la celebración en pesadilla. Los hombres sabinos y de otras tribus, inicialmente confundidos por la naturaleza inesperada del ataque, intentaron organizarse para rescatar a sus hijas y hermanas, pero se encontraron superados numéricamente y en territorio hostil, rodeados por romanos que conocían cada piedra y cada callejón de su ciudad. En medio del tumulto, un incidente particular marcaría el desarrollo posterior de los eventos. Ercilia, la noble sabina cuya belleza había captado la atención de Rómulo, fue capturada por error. Ella ya estaba casada, lo que la debería haber excluido del plan original. Sin embargo, el romano encargado de su sector, en el caos del momento y deslumbrado quizás por su presencia regia, la tomó junto con las otras mujeres. Este error resultaría ser providencial, ya que Ercilia poseía la inteligencia política y la dignidad personal que la convertirían en una figura clave en las negociaciones posteriores. Su captura accidental agregaría una dimensión de legitimidad política al plan de Rómulo que él mismo no había anticipado completamente. Los padres, hermanos y prometidos de las mujeres capturadas se encontraron en una situación imposible. Atacar directamente a los romanos significaría poner en peligro las vidas de las mismas mujeres que intentaban rescatar. Los romanos, conscientes de esta ventaja psicológica, mantuvieron a las cautivas visibles pero protegidas, creando un impas que favoreció la retirada temporal de los hombres furiosos. Prometiendo venganza terrible, las delegaciones de sabinos, latinos y etruscos abandonaron Roma esa misma noche, pero no sin antes dejar claro que este acto de traición no quedaría sin respuesta. Sus gritos de guerra resonaron en la oscuridad mientras cabalgaban hacia sus territorios, llevando consigo promesas de destrucción que harían temblar los cimientos de la joven ciudad. Una vez que los huéspedes masculinos partieron y Roma recuperó su calma tensa, Rómulo se enfrentó al desafío más delicado de toda la operación: transformar a las cautivas en aliadas voluntarias de su proyecto político. Las 833 mujeres jóvenes. El número varía según las fuentes, pero este es el más citado por los historiadores antiguos. Fueron alojadas temporalmente en el foro, donde Rómulo las reunió para el discurso más importante de su vida.
Sabía que el éxito o fracaso de toda su estrategia dependía no de la fuerza de sus soldados, sino de su capacidad para ganar los corazones y las mentes de estas mujeres que tenían todo el derecho del mundo para odiarlo. El destino de Roma colgaba de un hilo tan delgado como las palabras que estaba a punto de pronunciar bajo las estrellas de esa noche que cambiaría para siempre el curso de la historia mediterránea. El amanecer que siguió al rapto encontró a Roma transformada en una fortaleza sitiada por la expectativa de venganza. Las mujeres sabinas, después del emotivo discurso de Rómulo, en el que había prometido tratarlas como ciudadanas de honor y no como botín de guerra, fueron distribuidas entre las familias romanas más respetables para su protección y cuidado. Mientras tanto, los centinelas en las murallas escrutaban el horizonte en busca de las primeras señales de los ejércitos que todos sabían que vendrían. No tuvieron que esperar mucho. Antes de que transcurriera una semana, las colinas circundantes se llenaron de humo de las hogueras de campamentos militares que crecían como hongos después de la lluvia. Los primeros en llegar fueron los más cercanos geográficamente y, paradójicamente, los menos amenazantes militarmente. Los reyes de Caenina, Antemnae y Crustumerium, ciudades latinas que distaban menos de 20 kilómetros de Roma, habían perdido entre los tres aproximadamente 200 mujeres jóvenes. Su furia era comprensible, pero sus recursos militares limitados. Cada una de estas ciudades podía movilizar entre 500 y 1000 guerreros, números respetables para enfrentamientos locales, pero insuficientes para asediar una fortaleza como Roma, que ya contaba con más de 3000 hombres en edad de combate. El rey de Caenina, Acrón, fue el primero en actuar. Hombre de temperamento impulsivo y valor temerario, no esperó a coordinar sus esfuerzos con los otros reyes latinos. En su arrogancia, o quizás en su desesperación paternal, había perdido 2 hijas en el rapto. Lanzó un ataque directo contra las murallas romanas con apenas 800 hombres. Su estrategia era simple hasta la ingenuidad. Asalto frontal, confiando en que la justicia de su causa y la furia de sus guerreros compensarían su inferioridad numérica. Fue un error que le costaría no solo la vida, sino también la independencia de su ciudad. Rómulo, que había pasado años perfeccionando no solo sus habilidades diplomáticas, sino también sus talentos como general, respondió con una maniobra que se convertiría en característica de la estrategia militar romana. En lugar de refugiarse detrás de las murallas, salió al encuentro del enemigo con una fuerza superior y mejor organizada. En los campos que se extendían entre Caenina y Roma, los dos ejércitos se encontraron en una batalla que, aunque pequeña según los estándares posteriores, fue decisiva para establecer la reputación militar de la nueva ciudad. El combate singular entre Rómulo y Acrón se convirtió inmediatamente en leyenda. Según las crónicas de Livio, los dos reyes se enfrentaron en el centro del campo de batalla mientras sus ejércitos los rodeaban en un círculo de respeto y terror. Acrón, veterano de muchas batallas tribales, confiaba en su experiencia. Rómulo, más joven pero entrenado según los métodos más avanzados que había aprendido de mercenarios griegos y etruscos, representaba la nueva forma de guerra que Roma estaba desarrollando. El duelo fue brutal pero breve. Rómulo logró desarmar a Acrón con una maniobra que combinaba técnica griega con ferocidad latina, y lo mató con una estocada que atravesó su pecho hasta el corazón. La muerte de su rey desmoralizó completamente al ejército de Caenina. Los romanos, inspirados por la victoria de su líder, cargaron con tal furia que los latinos se dispersaron en cuestión de minutos. Pero Rómulo no se contentó con la victoria en batalla. Ese mismo día marchó sobre Caenina, la tomó por asalto y la declaró el primer territorio conquistado de Roma.
Los habitantes supervivientes fueron trasladados a Roma como ciudadanos de segunda clase, mientras que sus tierras fueron distribuidas entre veteranos romanos. Era el primer paso de una política expansionista que eventualmente abarcaría el mundo conocido. La victoria sobre Caenina tuvo consecuencias que trascendieron lo militar. Rómulo dedicó los despojos del rey Acrón a Júpiter Feretrio en una ceremonia que estableció la tradición de los spolia opima, los despojos más honorables que un general romano podía ganar al matar personalmente al líder enemigo en combate singular. El templo construido para albergar estos trofeos se convirtió en el primer santuario específicamente militar de Roma, estableciendo el precedente religioso que convertiría la guerra en una actividad sagrada para los romanos. Cuando las noticias de la victoria llegaron a Antemnae y Crustumerium, sus reyes comprendieron que enfrentaban no a una banda de refugiados desesperados, sino a una nueva potencia militar que había nacido con dientes. Sus propios planes de venganza se volvieron súbitamente más complejos y peligrosos, mientras que en las montañas sabinas el rey Tito Tasio recibía informes que lo obligarían a reconsiderar completamente su estrategia para recuperar a las mujeres de su pueblo y vengar la afrenta más grande en la historia de las tribus montañesas. En las fortalezas montañosas de los Sabinos, a más de 50 kilómetros al noreste de Roma, la noticia del rapto había caído como un rayo sobre un cielo despejado. Tito Tasio, rey de los Sabinos y líder de una confederación tribal que se extendía por todo el Apenino central, recibió la noticia mientras presidía un consejo de guerra contra los etruscos de Veii. La interrupción del mensajero, llegado a caballo después de 3 días de viaje frenético, transformó instantáneamente una discusión sobre fronteras comerciales en una declaración de guerra total que movilizaría recursos sabinos no vistos desde las grandes migraciones de sus ancestros. Los sabinos no eran simples pastores montañeses, como a veces los pintaban sus enemigos. Su confederación incluía algunas de las ciudades más prósperas del centro de Italia: Cures, Trebula, Eretum y docenas de aldeas fortificadas que controlaban rutas comerciales vitales entre el norte etrusco y el sur griego. Sus minas de hierro y plata habían financiado ejércitos que habían resistido exitosamente tanto las incursiones etruscas como las expansiones griegas durante generaciones. Cuando Tasio llamó a la movilización general, respondieron no solo guerreros tribales, sino también ingenieros militares, maestros armeros y especialistas en guerra de asedio que convertirían el ejército sabino en la fuerza más formidable que Roma había enfrentado hasta ese momento. El carácter de Tito Tasio era tan complejo como imponente. Hombre de unos 50 años, veterano de incontables batallas, había unificado las tribus sabinas más por respeto a su sabiduría estratégica que por temor a su fuerza. Alto y de barba gris, poseía la rara combinación de paciencia política y ferocidad militar que había mantenido la independencia sabina durante décadas de presión externa. Su código de honor personal era tan rígido como inflexible. Las ofensas contra las familias sabinas no se negociaban, se vengaban. El rapto de más de 300 mujeres sabinas, la mayor parte de las cautivas romanas, no era simplemente un acto de guerra. Era una violación de todo lo que los sabinos consideraban sagrado sobre la familia, el honor y la dignidad tribal. La estrategia que Tasio desarrolló durante el otoño e invierno siguiente al rapto demostró por qué era considerado uno de los generales más astutos de la península itálica. En lugar de lanzar un ataque inmediato motivado por la furia, como habían hecho los reyes latinos, Tasio entendió que Roma había demostrado ser un adversario formidable que requería una aproximación más sofisticada.
Envió espías para estudiar las defensas romanas, negoció alianzas con otras tribus que tenían quejas contra Roma y, más crucialmente, comenzó a explorar la posibilidad de atacar Roma desde dentro usando la traición. El elemento clave de su plan resultó ser Tarpeia, hija de Espurio Tarpeio, comandante de la guardia del Capitolio romano. Las fuentes históricas difieren sobre los motivos exactos de Tarpeia. Algunos historiadores antiguos la pintan como una mujer codiciosa, tentada por el oro sabino, otros como una patriota sabina cuya familia había sido originalmente de esa tribu, y versiones más tardías la presentan como una víctima manipulada por promesas falsas de matrimonio con nobles sabinos. Lo que está claro es que Tasio logró establecer comunicación secreta con ella y negociar su colaboración para abrir las puertas del Capitolio a los sabinos. La ironía trágica del plan de Tasio era que requería precisamente el tipo de engaño y traición que él mismo condenaba en Roma. Sin embargo, el rey sabino justificaba estas tácticas como una respuesta proporcional a la traición original. Roma había usado la hospitalidad sagrada como arma, por lo que los sabinos tenían derecho moral a usar cualquier medio disponible para recuperar a sus mujeres. Esta racionalización le permitió mantener su código de honor personal, mientras empleaba métodos que normalmente habría despreciado. Una contradicción psicológica que revelaría tanto la fortaleza como la debilidad de su carácter en los eventos que seguirían. Durante los meses de preparación, Tasio también trabajó incansablemente para mantener unida la Confederación Sabina ante la tentación de algunas tribus de negociar por separado con Roma. Sabía que Rómulo era lo suficientemente astuto como para intentar dividir a sus enemigos, ofreciendo términos favorables a algunas familias individuales a cambio de la paz. Para contrarrestar esta posibilidad, Tasio instituyó juramentos sagrados que ligaban a todas las tribus participantes hasta que todas las mujeres fueran rescatadas y Roma fuera castigada por su crimen. Estos juramentos, pronunciados en los santuarios más sagrados de las montañas sabinas y sellados con sacrificios de sangre, crearon una unidad de propósito que transformó la campaña de rescate en una cruzada religiosa que no admitiría compromisos parciales. Cuando llegó la primavera del año 751 a.C., Tasio había reunido un ejército de más de 10.000 guerreros sabinos, respaldados por aliados de tribus vecinas que elevaban el número total a casi 15.000 hombres. Era una fuerza que superaba numéricamente a los romanos por más de 4-1, equipada no solo con armas tradicionales, sino también con máquinas de guerra copiadas de los etruscos y los griegos. Más importante aún, era un ejército motivado por algo más poderoso que la ambición política o la codicia territorial, la convicción absoluta de que luchaban por la justicia, el honor familiar y la supervivencia cultural de su pueblo. Cuando este ejército finalmente se puso en marcha hacia Roma, llevaba consigo no solo la esperanza de venganza, sino también las semillas de una transformación que ninguno de los participantes podía anticipar completamente. ¿Puede el amor nacer del odio? ¿Es posible que la traición más grande de la historia se convierta en el fundamento de la unión más duradera? En las colinas de Roma, bajo el peso de espadas ensangrentadas y el llanto de madres que suplicaban por paz, está a punto de escribirse el capítulo más extraordinario de esta saga, cuando las víctimas se convirtieron en heroínas y cuando dos pueblos enemigos descubrieron que su destino era caminar juntos hacia la eternidad. La noche del 15 de marzo del año 751 a.C. sería recordada para siempre como la fecha en que Roma estuvo más cerca de desaparecer de la historia antes de conquistar el mundo. Mientras los ciudadanos romanos dormían en sus casas, confiados en la protección de sus murallas y la vigilancia de sus centinelas,
Tarpeia cumplía su promesa traidora, abriendo silenciosamente las puertas del Capitolio a los guerreros sabinos que habían esperado en las sombras como lobos hambrientos durante horas interminables. Tito Tasio había seleccionado personalmente a los 1000 guerreros que participarían en esta infiltración nocturna. No eran soldados ordinarios, sino veteranos de élite que conocían el arte de la guerra silenciosa, hombres que podían moverse como fantasmas, que sabían exactamente cuánta presión aplicar a una garganta para silenciar a un centinela sin que gritara, que podían escalar muros de piedra con la agilidad de gatos monteses. Cada uno llevaba armas envueltas en cuero para evitar cualquier sonido metálico, y sus caras estaban pintadas con barro para confundirse con las sombras de la noche sin luna. La traición de Tarpeia no fue tan simple como abrir una puerta. Durante semanas había estudiado los patrones de guardia, identificado las rutas de patrulla y hasta había drogado sutilmente el vino de algunos centinelas clave con hierbas somníferas que había conseguido de comerciantes griegos. Su motivación, según las fuentes más confiables, era una mezcla compleja de codicia. Los sabinos le habían prometido tanto oro como pudiera llevar, resentimiento. Su familia había sido originalmente sabina antes de establecerse en Roma, y quizás un toque de romance ilusorio. Algunos nobles sabinos le habían sugerido la posibilidad de matrimonio con uno de sus guerreros más destacados. Cuando los sabinos entraron al Capitolio, encontraron una fortaleza dormida, pero no indefensa. Los romanos, aunque sorprendidos, no eran novatos en la guerra nocturna. Los gritos de alarma que resonaron cuando los primeros centinelas descubrieron la invasión despertaron a toda la guarnición en cuestión de minutos. Lo que siguió fue una batalla urbana caótica que se desarrolló en las calles estrechas y las plazas del Capitolio, iluminada únicamente por antorchas improvisadas y el resplandor rojizo de los primeros incendios que comenzaron cuando algunas casas se prendieron fuego durante la lucha. Rómulo, despertado por el clamor de las armas, demostró una vez más por qué había sido elegido por los dioses para liderar Roma. En lugar de pánico, mostró una calma glacial que tranquilizó a sus hombres y les permitió organizarse para la defensa. Desde la ventana de su palacio, evaluó rápidamente la situación. Los sabinos habían logrado tomar las posiciones defensivas más importantes del Capitolio, pero no habían conseguido eliminar a toda la guarnición romana. Esto significaba que la batalla se decidiría no por el elemento sorpresa, que ya se había perdido, sino por la moral, la disciplina y la capacidad de liderazgo bajo presión extrema. En medio del caos, Tasio cometió el error que revelaría tanto su honor personal como su ingenuidad estratégica. Cuando Tarpeia se acercó a reclamar su recompensa, esperando recibir los brazaletes de oro prometidos, el rey sabino sintió una repulsión instintiva hacia la traición que él mismo había orquestado. En un momento de furia moral que contradecía completamente la lógica militar, ordenó a sus guerreros que le dieran lo que había pedido, y procedieron a aplastarla bajo el peso de sus escudos de bronce, que también llevaban decoraciones doradas. La muerte de Tarpeia, aunque satisfizo el sentido de justicia de Tasio, privó a los sabinos de la única persona que conocía completamente la disposición defensiva romana, una pérdida que demostraría ser crucial en las horas siguientes. El lugar donde murió fue bautizado para siempre como la Roca Tarpeia, desde donde Roma arrojaría a los traidores durante siglos, convirtiendo su traición en una advertencia eterna sobre el precio de la deslealtad. Con el amanecer del 16 de marzo, la batalla nocturna del Capitolio se había transformado en una guerra total que se extendía por toda Roma. Los sabinos, aunque habían perdido el elemento sorpresa, controlaban las alturas estratégicas y habían logrado dividir las fuerzas romanas en varios grupos aislados. Tasio,
demostrando la brillantez táctica que lo había convertido en el líder indiscutido de la Confederación Sabina. Ordenó un avance general hacia el Foro Romano, el corazón político y religioso de la ciudad, calculando correctamente que forzar a Rómulo a defender este espacio sagrado lo obligaría a luchar en condiciones desfavorables. El descenso de los sabinos desde el Capitolio hacia el Foro fue una vista que grabó terror en los corazones romanos. Más de 8.000 guerreros sabinos, reforzados durante la noche por contingentes adicionales que habían cruzado las murallas una vez que las puertas principales fueron abiertas desde dentro, marchaban en formación de batalla con una disciplina que rivalizaba con la de los mejores ejércitos griegos. Sus escudos brillaban al sol matutino como escamas de una serpiente gigantesca, mientras que sus gritos de guerra en el antiguo dialecto sabino resonaban entre las colinas con una fuerza que parecía hacer temblar los cimientos mismos de Roma. Rómulo, reuniendo desesperadamente a sus fuerzas dispersas, logró concentrar aproximadamente 5.000 romanos en el foro para enfrentar el avance sabino. La diferencia numérica era significativa, pero los romanos luchaban por su hogar, sus familias y su supervivencia como pueblo. Más importante aún, luchaban bajo el liderazgo de un hombre que había demostrado repetidamente su capacidad para convertir situaciones desesperadas en victorias improbables. Cuando Rómulo apareció en el foro, su armadura manchada de sangre de la lucha nocturna, pero su porte tan regio como siempre, sus hombres rugieron aclamaciones que momentáneamente ahogaron incluso los gritos de guerra sabinos. La batalla que siguió se centró en una depresión pantanosa en el lado norte del foro, conocida como el lago Curcio, en honor a Meto Curcio, el campeón sabino que lideraría algunos de los asaltos más feroces de la jornada. Este terreno, aunque pequeño, se convertiría en uno de los campos de batalla más sangrientos de la historia romana primitiva. El pantano, alimentado por manantiales naturales y las lluvias recientes, transformó la lucha en una pesadilla de barro, sangre y cuerpos caídos que dificultaba el movimiento y convertía cada paso en una lucha contra la muerte. La fortuna de la batalla cambió repetidamente durante las horas que siguieron. Los sabinos, atacando desde terreno elevado, lograron empujar a los romanos hacia el centro del foro en varias ocasiones, llegando casi hasta los templos más sagrados de la ciudad. En uno de estos asaltos, Hostus Hostilius, uno de los comandantes romanos más respetados y abuelo del futuro rey Tulio Hostilio, murió defendiendo heroicamente el acceso al templo de Vesta, convirtiéndose en el primer mártir de la resistencia romana. Su muerte casi provocó el colapso de la línea romana, pero también galvanizó a los defensores con una furia que transformó la desesperación en determinación férrea. Fue en el momento más crítico de la batalla, cuando las líneas romanas parecían a punto de romperse definitivamente, que Rómulo demostró por qué era considerado no solo un rey, sino un héroe mítico. Herido en la cabeza por una piedra arrojada por una honda sabina, con sangre corriendo por su rostro y manchando su capa real, se las arregló para subirse a una roca elevada en el centro del foro. Desde allí, con una voz que penetró el rugido de la batalla como el sonido de una trompeta divina, hizo una promesa solemne a Júpiter Stator, el que detiene. Si el dios detenía la retirada romana y les daba la victoria, Rómulo construiría un templo en su honor en ese mismo lugar. Las palabras del rey resonaron con tal convicción y autoridad divina que los romanos, inspirados por lo que interpretaron como una intervención directa de los dioses, se reagruparon para un contraataque que empujó a los sabinos de vuelta hacia el Capitolio. Sin embargo, la victoria seguía siendo incierta, y mientras el sol alcanzaba su cenit sobre Roma, ambos ejércitos se preparaban para lo que todos sabían sería la fase final y decisiva de una batalla que determinaría el destino de la civilización romana para toda la eternidad.
En el momento más álgido de la carnicería, cuando el aire del foro romano estaba tan cargado de polvo y sangre que los guerreros apenas podían distinguir entre amigos y enemigos, ocurrió algo que ningún general, ningún rey, ningún estratega militar había anticipado en sus planes más elaborados. Desde las calles que rodeaban el campo de batalla surgió un grupo que cambiaría para siempre el curso no solo de esta guerra, sino de la historia misma de Roma. Las mujeres sabinas raptadas, ahora convertidas en esposas y madres romanas, marcharon directamente hacia el centro del conflicto armadas únicamente con su coraje y su desesperación. Ercilia, la noble sabina que había sido capturada por error en el festival original y que se había convertido en la esposa de Rómulo, lideró esta procesión extraordinaria. Durante los meses transcurridos desde el rapto, estas mujeres habían vivido una transformación que ninguna de ellas había imaginado posible. Inicialmente cautivas, resentidas, habían sido tratadas con un respeto que gradualmente erosionó su hostilidad inicial. Sus maridos romanos, lejos de tratarlas como esclavas o concubinas, las habían acogido como compañeras genuinas, compartiéndoles los derechos de ciudadanía, propiedades y participación en la vida familiar que muchas nunca habían experimentado en sus sociedades patriarcales originales. Más poderoso aún había sido el nacimiento de los niños. En menos de un año desde el rapto, muchas de las mujeres sabinas habían dado a luz a hijos que llevaban sangre tanto romana como sabina. Estos bebés, inocentes de los conflictos políticos que habían precedido su concepción, se habían convertido en puentes vivientes entre dos pueblos que ahora se mataban mutuamente con una ferocidad que amenazaba con destruir el futuro mismo de estos niños. Era imposible para una madre, sin importar su origen tribal, contemplar la posibilidad de que su hijo creciera como huérfano de padre o como enemigo de sus abuelos maternos. La aparición de las mujeres en el campo de batalla fue inicialmente interpretada como una táctica desesperada de Rómulo para usar a las cautivas como escudos humanos. Los guerreros sabinos levantaron sus armas, listos para atacar lo que creían era una manipulación cruel de sus familiares secuestradas. Pero cuando vieron más claramente a estas mujeres, sus hermanas, hijas y primas, cargando bebés en sus brazos, con sus ropas rasgadas por la urgencia de llegar al campo de batalla, con lágrimas corriendo por sus rostros, pero con determinación férrea en sus ojos, la naturaleza real de esta intervención se volvió inequívocamente clara. Ercilia fue la primera en hablar, y sus palabras resonaron por todo el foro con una autoridad moral que silenció instantáneamente incluso a los guerreros más endurecidos. Padres, hermanos, esposos, detengan esta masacre que nos convertirá en viudas de nuestros maridos o huérfanas de nuestros padres. Su voz, educada en las tradiciones oratorias sabinas, pero enriquecida por meses de participación en la vida política romana, llevaba una complejidad emocional que tocó el corazón de hombres que momentos antes habían estado listos para matarse mutuamente. Si nuestro rapto fue un crimen, no lo compensen con el crimen mayor de convertir a nuestros hijos en bastardos sin padres o en enemigos de sus propios abuelos. El efecto de estas palabras fue instantáneo y electrizante. Los guerreros sabinos, que habían venido a rescatar a sus mujeres, se encontraron cara a cara con hermanas y hijas que les suplicaban que no las rescataran, de matrimonios que habían llegado a valorar y de hijos que amaban más que a sus propias vidas. Los romanos, por su parte, vieron en estas mujeres no a las cautivas que habían capturado meses antes, sino a las ciudadanas romanas que habían elegido arriesgar sus vidas para salvar tanto a sus familias adoptivas como a sus familias de origen. En ese momento de claridad moral que cortó a través de meses de propaganda y preparación para la guerra, ambos ejércitos comprendieron que estaban luchando una batalla que no tenía ganadores, solo víctimas,
que incluían a las mismas personas que pretendían proteger. El silencio que siguió a las palabras de Ercilia fue más poderoso que cualquier grito de guerra que hubiera resonado en las colinas romanas. Por primera vez desde el amanecer, el único sonido audible en el foro era el llanto de los bebés en brazos de sus madres sabinas y el goteo constante de sangre de las heridas de guerreros que momentos antes habían estado luchando por sus vidas. Los dos ejércitos se quedaron inmóviles, como si una fuerza divina hubiera congelado el tiempo mismo para permitir que la humanidad triunfara sobre la brutalidad de la guerra. Tito Tasio fue el primero en reaccionar, y su respuesta reveló la profundidad de su carácter como líder y como padre. El feroz rey guerrero, que había jurado no descansar hasta vengar la afrenta a su pueblo, dejó caer su espada al suelo con un sonido metálico que resonó por todo el foro, como una campana que marcaba el fin de una era. Con los ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar, avanzó lentamente hacia donde su propia hija Tatia sostenía en brazos a un bebé de pocos meses que llevaba tanto su sangre sabina como sangre romana. «Hija mía», murmuró Tasio con una voz quebrada por la emoción, «¿qué has hecho de nosotros? ¿Cómo puedo rescatarte de un matrimonio que has elegido abrazar? ¿Cómo puedo salvar a mi nieto matando a su padre?» Las palabras del rey Sabino expresaron el dilema moral que enfrentaba no solo él, sino cada guerrero sabino que veía en el campo de batalla a familiares que habían construido nuevas vidas en territorio enemigo. La guerra, que había comenzado como una cruzada de liberación, se había transformado en una amenaza contra la felicidad de las mismas personas que pretendían liberar. Rómulo, demostrando una vez más la inteligencia política que lo había convertido en uno de los líderes más efectivos de su época, respondió al gesto de Tasio con una magnanimidad que transformó lo que podría haber sido una humillación en una oportunidad de reconciliación genuina. Avanzando desarmado hacia el centro del espacio entre los dos ejércitos, se quitó su casco y dejó al descubierto la herida en su frente que seguía sangrando. Una vulnerabilidad que demostró su sinceridad. «Tito Tasio», dijo con voz clara que todos pudieron escuchar, «he cometido una gran injusticia contra tu pueblo, pero mira lo que ha surgido de esa injusticia. No esclavitud, sino matrimonios. No degradación, sino ciudadanía. No enemigos, sino familia». El rey romano continuó con una propuesta que era tan audaz como había sido el rapto original. «Si nuestros pueblos han sido unidos por la sangre de estos niños, ¿por qué no unirlos también por la voluntad política? Que los sabinos se establezcan en Roma como ciudadanos iguales, que nuestros pueblos se conviertan en uno solo, más fuerte y más sabio que cualquiera de los dos por separado». Esta oferta no era simplemente una táctica diplomática desesperada, era una visión genuina de un futuro donde la diversidad étnica se convertiría en fortaleza política, una idea revolucionaria en un mundo donde la pureza tribal se consideraba esencial para la supervivencia cultural. Las mujeres sabinas, viendo que sus palabras habían creado la oportunidad para una resolución pacífica, intensificaron sus súplicas con una elocuencia que combinaba la tradición oratoria sabina con la educación política que habían recibido en Roma. Una tras otra, se dirigieron tanto a sus familiares sabinos como a sus maridos romanos, pintando un cuadro de la vida que habían construido juntos. Hogares donde las tradiciones sabinas se mezclaban con las costumbres romanas. Niños que aprenderían tanto las canciones de las montañas como los himnos del Tíber. Familias que serían más ricas culturalmente por esta síntesis de dos pueblos orgullosos. Cuando el sol comenzó a declinar hacia el horizonte occidental, proyectando sombras largas sobre un campo de batalla, donde la sangre se estaba secando sin que se derramara más, tanto Tasio como Rómulo
habían tomado la decisión que definiría el futuro de ambos pueblos. Con una ceremonia improvisada pero solemne, los dos reyes se dieron la mano en el centro del foro, mientras sus ejércitos observaban en silencio respetuoso. El gesto fue simple, pero su significado era revolucionario. Por primera vez en la historia registrada, dos pueblos enemigos habían elegido la unión sobre la conquista, la síntesis cultural sobre la pureza étnica, el futuro compartido sobre las venganzas del pasado. Las lágrimas de las mujeres sabinas, que habían comenzado como expresiones de desesperación, se convirtieron en lágrimas de alegría mientras contemplaban un mundo donde sus hijos no tendrían que elegir entre sus identidades romana y sabina, sino que podrían abrazar ambas como facetas de una nueva civilización que sería más grande que la suma de sus partes. Los días que siguieron al fin de la batalla presenciaron una de las negociaciones más complejas y significativas de la historia antigua. No se trataba simplemente de un tratado de paz entre enemigos cansados de la guerra, sino de la creación de una nueva forma de civilización que fusionaría dos culturas distintas en una síntesis que mantendría lo mejor de ambas tradiciones. Rómulo y Tasio, apoyados por consejos de ancianos de ambos pueblos y con la participación activa de las mujeres sabinas que habían hecho posible esta reconciliación, trabajaron incansablemente para crear un marco político que pudiera acomodar las diferencias culturales mientras construía una unidad genuina. El acuerdo final, conocido en los anales históricos como el Pacto del Foro, estableció principios que serían fundamentales para el futuro desarrollo de Roma como potencia inclusiva. Los sabinos no serían tratados como un pueblo conquistado, sino como ciudadanos cofundadores de una Roma expandida. Tasio sería reconocido como correy junto con Rómulo, con autoridad igual en todos los asuntos de gobierno, una innovación política que reflejaba la comprensión de que la unión genuina requería poder compartido, no dominación disfrazada. Las familias sabinas recibirían tierras en el Capitolio y las colinas circundantes, estableciendo una Roma físicamente integrada, donde sabinos y romanos vivirían como vecinos, no como grupos separados. La implementación práctica de esta unión reveló tanto su genialidad como sus desafíos. Los sabinos trajeron consigo no solo población y riqueza, sino también conocimientos especializados que transformaron inmediatamente las capacidades romanas. Sus técnicas avanzadas de metalurgia mejoraron significativamente la calidad de las armas y herramientas romanas. Sus métodos agrícolas, adaptados a terrenos montañosos, permitieron el cultivo de colinas que antes habían sido consideradas inutilizables. Sus tradiciones de ingeniería hidráulica contribuyeron al desarrollo de sistemas de drenaje que convertirían las áreas pantanosas de Roma en terrenos habitables y productivos. Más profundamente, la fusión cultural creó una Roma intelectualmente más rica y políticamente más sofisticada. Los sabinos aportaron tradiciones jurídicas que enfatizaban la mediación y el consenso, moderando las tendencias más autoritarias del sistema político romano original. Sus costumbres religiosas, que incluían rituales de fertilidad y ceremonias estacionales, se integraron con los cultos romanos para crear un calendario religioso más complejo y significativo. Las tradiciones sabinas de asamblea popular, donde incluso las mujeres podían expresar opiniones sobre asuntos comunitarios, influyeron en el desarrollo de instituciones romanas que eventualmente se convertirían en los fundamentos de la participación política republicana. El aspecto más visible de esta integración fue la reorganización física de Roma misma. La ciudad se expandió dramáticamente para acomodar a la población sabina, pero más importante que el crecimiento fue la naturaleza de esta expansión.
En lugar de crear barrios étnicamente segregados, Rómulo y Tasio deliberadamente mezclaron las poblaciones, creando vecindarios donde familias romanas y sabinas vivían puerta con puerta. Esta proximidad física forzó la interacción diaria que gradualmente erosionó los prejuicios mutuos y creó una nueva identidad romana que incorporaba elementos de ambas culturas ancestrales. Las ceremonias de matrimonio que formalizaron las uniones que habían comenzado con el rapto se convirtieron en eventos que celebraban no solo las parejas individuales, sino la unión de dos pueblos. Estas bodas, realizadas según rituales que combinaban tradiciones romanas y sabinas, establecieron precedentes legales y culturales que definirían las instituciones matrimoniales romanas durante siglos. Más significativamente, legitimaron retrospectivamente el rapto original al transformar lo que había comenzado como abducción en matrimonios consensuales que habían producido familias estables y prósperas. La creación de nuevas instituciones políticas reflejó esta síntesis cultural. El Senado se expandió para incluir representantes sabinos, pero más que simplemente agregar números, se reorganizó para incorporar métodos sabinos de deliberación que enfatizaban el consenso sobre la dominación mayoritaria. Se establecieron nuevos rituales cívicos que honraban tanto a los dioses romanos como a las deidades sabinas, creando un calendario religioso que reforzaba la unidad política a través de la celebración compartida. Los festivales anuales conmemorando la reconciliación se convirtieron en ocasiones para reafirmar los valores de inclusión y síntesis cultural que habían hecho posible esta unión extraordinaria, estableciendo tradiciones que recordarían a las generaciones futuras que la fortaleza de Roma se basaba no en la pureza étnica, sino en su capacidad para integrar y elevar las mejores características de todos los pueblos que se unían voluntariamente a su proyecto civilizador. Los 5 años que siguieron a la Unión Romano-Sabina fueron un periodo de prosperidad y crecimiento sin precedentes que validó la sabiduría de la decisión de elegir la síntesis sobre la conquista. Roma se transformó de una ciudad refugio de marginales en una potencia regional respetada que atraía emigrantes y comerciantes de toda la península itálica. La comonarquía de Rómulo y Tasio funcionó con una efectividad que sorprendió incluso a sus arquitectos, creando un modelo de liderazgo compartido que equilibraba las fortalezas complementarias de ambos reyes mientras minimizaba sus debilidades individuales. Sin embargo, esta era dorada de cooperación llegó a su fin trágico en el año 746 a.C., cuando Tasio fue asesinado durante una misión diplomática en Lavinio, una ciudad latina que había sido dañada por incursiones sabinas en los años anteriores a la unión con Roma. Los detalles exactos de su muerte permanecen envueltos en controversia histórica. Algunas fuentes sugieren que fue víctima de una venganza personal por ofensas antiguas. Otras implican que su asesinato fue el resultado de una conspiración política diseñada para desestabilizar la Unión Romano-Sabina. Lo que está claro es que Tasio murió lejos de Roma, sin la protección de su pueblo adoptivo, en circunstancias que revelaron la persistencia de resentimientos antiguos que la reconciliación política no había logrado completamente erradicar. La respuesta de Rómulo a la muerte de su correy reveló tanto la profundidad de la transformación personal que había experimentado como su genio político continuado. En lugar de usar el asesinato como pretexto para reimplantar un gobierno romano unilateral, Rómulo honró públicamente la memoria de Tasio y reafirmó su compromiso con los principios de inclusión que habían definido la unión. Estableció ritos funerarios que combinaban tradiciones romanas y sabinas, convirtiendo el funeral de Tasio en una celebración de la síntesis cultural que había personificado.
Más prácticamente, mantuvo a los sabinos en posiciones de autoridad en el gobierno romano, demostrando que la muerte de un líder no significaba el fin de la participación política de su pueblo. Esta continuidad política fue crucial para consolidar los logros de la Unión Romano-Sabina. Los años siguientes a la muerte de Tasio vieron la expansión de las instituciones híbridas que habían sido establecidas durante la comonarquía. El derecho romano incorporó permanentemente principios sabinos de mediación y consenso que moderarían las tendencias más autoritarias del sistema político romano durante siglos. Las tradiciones militares sabinas, especialmente sus técnicas de guerra en terreno montañoso, se integraron en la doctrina militar romana que eventualmente conquistaría desde las montañas de Escocia hasta los desiertos de Mesopotamia. Quizás, más significativamente, la generación de niños nacidos de matrimonios romanos-sabinos alcanzó la madurez durante este periodo, convirtiéndose en los primeros verdaderos ciudadanos de la Roma híbrida. Estos jóvenes, educados en tradiciones que combinaban la disciplina romana con la sabiduría sabina, la ambición urbana con el conocimiento pastoral, la innovación política con el respeto por la tradición ancestral, representaban un nuevo tipo de ciudadano que sería fundamental para el futuro éxito de Roma. Su lealtad no era tribal, sino cívica, basada no en la sangre, sino en valores compartidos, principios que se convertirían en la base de la ciudadanía romana universal, que eventualmente se extendería por todo el mundo conocido. El legado del rapto de las Sabinas, visto desde la perspectiva de estos desarrollos posteriores, trasciende ampliamente sus orígenes controversiales para convertirse en el mito fundacional de una nueva forma de civilización. Lo que había comenzado como un acto desesperado de supervivencia demográfica se había transformado en la demostración de que pueblos diferentes podían unirse voluntariamente para crear algo mayor que la suma de sus partes. La Roma que emergió de esta crisis no era simplemente una ciudad-estado más en la península itálica, sino un experimento revolucionario en gobierno inclusivo que ofrecía ciudadanía basada en mérito y lealtad en lugar de nacimiento y etnia. Cuando Rómulo desapareció misteriosamente durante una tormenta en el año 716 a.C., siendo posteriormente deificado como el dios Quirino, dejó tras de sí una Roma que había crecido de una banda de refugiados a una confederación multiétnica de más de 50.000 habitantes. Pero más importante que el crecimiento numérico era la transformación cualitativa. Roma se había convertido en un imán para los talentos y ambiciones de toda la península itálica, precisamente porque ofrecía oportunidades para el avance social que no dependían de los accidentes del nacimiento. Los principios establecidos durante la crisis del rapto sabino, que la inclusión era más fuerte que la exclusión, que la síntesis cultural era superior a la pureza étnica, que el futuro compartido era más valioso que las venganzas del pasado, se convirtieron en los fundamentos sobre los cuales Roma construiría un imperio que duraría más de 1000 años. La historia del rapto de las Sabinas, por tanto, es mucho más que un cuento de violencia antigua seguida de reconciliación romántica. Es la narrativa fundacional de una idea revolucionaria, que es posible crear unidad genuina sin destruir diversidad, que es posible construir civilización sobre la base de la inclusión voluntaria en lugar de la dominación forzada, y que los actos más desesperados pueden, bajo el liderazgo correcto y con la sabiduría de quienes más tienen que perder, transformarse en los fundamentos de grandeza duradera. En las lágrimas de las mujeres sabinas que se interpusieron entre ejércitos enemigos, en la magnanimidad de líderes que eligieron la reconciliación sobre la venganza y en el coraje de dos pueblos que decidieron caminar juntos hacia un futuro incierto pero prometedor.
encontramos no solo los orígenes de Roma, sino también las semillas de una visión civilizadora que resonaría a través de los siglos.